¿Cómo están mis hermanos varones? Muy buenas noches, un saludo tremendo para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, seguimos con el aprendizaje acerca de Proverbios, el libro de la sabiduría. Muy bien, ya hemos hablado acerca de cuál es el propósito del libro de Proverbios. Y el propósito es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir instrucción, según Proverbios capítulo 1, versículo 2. Vamos a estar retomando la explicación de los versículos a partir del versículo 18. Estamos viendo capítulos 1 y 2 y nos quedamos en el capítulo 1, versículo 16. Ahí nos hemos quedado, ¿no? Ahora vamos a seguir tratando los versículos a partir del versículo 18. Muy bien, permítame entonces avanzar. Hemos visto acerca de los proverbios. Fueron escritos por Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y lo que acabo de explicar es que los proverbios son pues para entender sabiduría, doctrina y para conocer razones prudentes. Y así hemos estado tratando los, los versículos hasta que hemos llegado a versículo 16. Muy bien, vamos a entrar ahora al versículo 18 del capítulo 1. Y capítulo 1 y capítulo 2 son conocidos como los capítulos de la advertencia. Muy bien, antes de seguir adelante, vamos a orar, mis amados. Querido Dios, te damos las gracias en esta noche. Padre, como siempre, la vida que nos das, la salud, Padre, que no nos falta. Dios querido, tus provisiones, Padre. Dios, así como tú enviabas provisiones para Elías cuando estaba ahí en el arroyo, así, Padre, como tú supliste las necesidades de la viuda que dio alimento a Elías. Gracias, Padre, porque vemos tus provisiones. Así como tú enviaste a los cuervos para alimentar a Elías, tú también envías tus cuervos, Señor, para alimentarnos. Dios, te damos las gracias y Padre, estamos estudiando el libro de Proverbios y ayúdanos a entender y comprender estos versículos porque de hecho, Señor, tu palabra nos dará sabiduría. Bendice este tiempo, amado Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Les decía de que tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 son conocidos como los capítulos de la advertencia. De versículo 8 al 10 en adelante, eh, la primera advertencia que encontramos aquí es contra el engaño, contra el engaño. Ya hemos tratado esos versículos. Y ahora vamos a ver una segunda advertencia, y es contra el rechazo a la sabiduría. Versículo 18 dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Yo aquí también estoy con una versión de la Biblia y más o menos sería así, empezando el versículo 18. Dice, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas. Por estas perderán la vida. Ok, ahora versículo 20. Aquí vamos a la lectura en la diapositiva. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión.
en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aquí en la otra versión dice, clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. Ahora aquí, en esta parte, Salomón está personificando a la sabiduría. Por ejemplo, versículos 22 al 29. 22 al 29. Dice, ¿hasta cuándo vos simples? Son los inexpertos, no los inexpertos. Los necios, los que hacen cosas y no piensan, no evalúan. Dice, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Salomón aquí entonces está personificando a la sabiduría, mientras la sabiduría llora en las calles y dice, ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia, a su simpleza, ¿no? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me entendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos, pero todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caiga la desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. En los versículos 26 al 29. Yo ya me adelanté a algunos versículos leyendo en la otra versión, pero aquí vamos a leer del versículo 26. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Es lo que dice la sabiduría a los simples, a los inexpertos. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, notemos aquí, mis amados hermanos, que las escrituras hablan de la calamidad que desafortunadamente llamará nuevamente a quienes rechazan la sabiduría. O sea, viene la calamidad, viene la desgracia a las personas que aborrecieron o rechazaron la sabiduría. Ok, y el aborrecer la sabiduría, lógicamente, es pecado. Finalmente la calamidad viene. Luego no habrá nadie que pueda ayudarle. Mis amados, quiero ahondar un poquito aquí. Ahora nosotros, siendo que somos hijos de Dios, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, hermanos. ¿No? Porque aquellas personas que actúan neciamente, que actúan insensatamente, sin temor a Dios, dice, la sabiduría dice que va a venir destrucción a las personas, que viene calamidad y viene como un torbellino y va a traer tribulación y va a traer angustia. Y cuando ahí las personas clamen a la sabiduría no responderá.
Se levantarán de mañana y no le hallarán. ¿Por qué? Porque aborrecieron a la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Me hace recordar, hermanos, cuando Noé estaba predicando. Ahí, más de 100 años, Noé estaba haciendo saber a la gente el juicio que traería Dios. Pero la gente se burlaba, pero la gente rechazaba el mensaje de Noé. Hasta cuando ya Dios cerró el arca, la gente quería entrar al arca, pero ya era demasiado tarde. Entonces, aquí tenemos una advertencia para todos y cada uno de nosotros. No debemos rechazar a la sabiduría. Por ejemplo, ¿no? Cuando usted y yo en algún momento dado vamos a hacer alguna cosa que va contra Dios, hermanos, el Espíritu Santo nos va a mostrar que lo que vamos a hacer está mal. A veces Dios también usa personas, ¿no? Y comparten un versículo contigo por el WhatsApp o por tu correo y hablan de lo que tú vas a hacer en contra de la palabra de Dios. O sea, Dios va a usar los medios posibles, va a usar su consejo, su sabiduría para que tú entres en razón. Si tú entras en razón, amén. Pero si no entras en razón, la calamidad, la angustia, la destrucción viene a nuestras vidas. Muy bien, vamos a leer el versículo 30 al 33. Dice, ni quisieron mi consejo, se refiere a los mismos grupos de personas, ¿no? A los inexpertos, los necios, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El último versículo es lo que me gusta, ¿no? ¿Cuál es el resultado de que mi oído esté apegado a la sabiduría? ¿Cuál es el resultado de que yo tema al Señor? ¿Cuál es el resultado de que yo no me deslice a otros caminos, sino me mantenga en los caminos del Señor? ¿Cuál es el resultado de que mi oído esté escuchando la palabra de Dios, los consejos de Dios? Los resultados es que yo voy a habitar, voy a morar, voy a vivir confiadamente, con una tranquilidad tremenda, sin temor a que el mal venga. En la otra versión dice así, ¿no? Desde el versículo 30. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán, es decir, se llenarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia lo destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Ajá, ok. Entonces recordemos que aquí la sabiduría nos está advirtiendo que rechazar los consejos de Dios, porque es 100% exquisita sabiduría, rechazar los consejos, rechazar la sabiduría de Dios es encaminarse a un tipo de vida de calamidad y un tipo de vida de sufrimiento. Eh, Muy bien, ok. Ahora entramos al capítulo 2. Entramos al capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Y aquí Salomón sigue dirigiéndose a los hijos. Note usted que versículos del 1 al 12 dice lo siguiente. Vamos a leer. Estamos ahora en el capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios,
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Sigo leyendo. Él provee de sana sabiduría a los rectos, se refiere al Señor. Es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Ajá. En la otra versión dice, hijo mío, empezando del versículo 1, ¿no? Del capítulo 2, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra, es decir, la gente que anda en una buena relación con el Señor, y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto entonces en el capítulo 1 de 8 en adelante que el Señor nos advierte contra el engaño. Que por favor no tengamos nada que ver, ninguna relación con gente incrédula que vive estafando, engañando a las personas. Y en el ya versículos 17 en adelante nos está advirtiendo contra el rechazo a la sabiduría. Ahora, desde el versículo 13 al versículo 22 del capítulo 2, ahora estamos en el capítulo 2 y vamos a entrar al versículo 13 al 22, nos va a advertir contra la mujer adúltera. Versículo 13 dice, que dejan los caminos derechos, se refiere a los hombres necios, pues, ¿no? A los hombres insensatos, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, o sea, se sienten bien, sienten que se llenan de, de gozo y esta alegría haciendo el mal o entrando a sus vicios. Versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ajá. Mis amados, hermanos, aquí hay una gran advertencia para nosotros los varones. Pienso que muchas veces como padres no tomamos probablemente mucho tiempo para realmente sentarnos con nuestros hijos y hablar con ellos acerca de la vida y los temas de la vida. Fíjense, aquí hay material para nosotros los padres. Para poder enseñar a nuestros hijos acerca de... aquí hay personas que se deleitan engañando, estafando. Material como para enseñar a nuestros hijos que no rechaces la palabra de Dios, no rechaces el consejo de Dios. Y por supuesto, de aquellas mujeres que están tras el dinero, están tras
buscando con halagos, con palabras endulzadas a nuestros hijos para hacerlos tomar malos caminos. Versículos 18 al 22 dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, o sea, la mujer adúltera, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y hermanos, ahora este consejo no es solamente para nuestros hijos, para nosotros también, ¿no? Para nosotros hay que tener bastante cuidado, hermano. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Sabe? Una mujer sabe cuando un hombre está buscando la conversación, está buscando llegar a ella. Una mujer se da cuenta. Nosotros los varones también nos damos cuenta. También nos damos cuenta, ¿no? Y ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener bastante cuidado. Ejemplo tenemos de José, que vino la mujer de Potifar a seducirlo, etcétera, etcétera, pero él huyó de la mujer y huyó de esas situaciones. Jamás, hermanos, jamás eh, prestemos oído a los que estas mujeres dicen, porque vamos a terminar engatusados. Aquí encontramos pues la advertencia en contra de la mujer adúltera. Ahora, esa sabiduría le alejará de ella, le librará de ella, que halaga con sus palabras. Y la mayoría de los hombres son embaucados por los halagos. Hay mujeres que dicen, oh, tú eres tan fuerte. ¿Puedes abrir esta lata por mí? ¿O puedes abrir esta puerta? Está muy dura, puedes hacerlo. Oh, eres tan fuerte. Y los hombres, o sea, nosotros simplemente no la creemos, ¿no? Mire, don Alberto, qué linda camisa se ha puesto, oiga, no sé, hay algo especial, esa camisa le hace ver algo especial. Ay, don Esteban se cortó el cabello, uy, se ve tan joven, guapísimo. Y así, ¿no? Y así nosotros vamos cayendo en sus halagos. Ahora, desafortunadamente nuestras esposas muchas veces son más honestas con nosotros y muchas veces bruscas. En ocasiones pienso que eres un tonto. ¿Cómo puedes hacer cosas tan tontas? Nos dicen a nosotros, ¿no? No sé si son un tanto ásperas, honestas o bruscas, ¿no? Cuando hacemos algo y nos dicen, la verdad, eres un tonto, ¿no? ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Cómo puedes hacer cosas tan tontas? Y aquí la extraña, o sea, la adúltera, viene con sus dichos halagüeños y dice, eres tan inteligente. Por Dios, ¿dónde aprendiste todo eso? Nunca conocí un hombre tan inteligente como tú. Y siguen los halagos, y siguen los halagos. Y hermanos queridos, ¿cuántos hombres han sido arrastrados por esto? Y así que la precaución es contra de la mujer adúltera que engaña con sus labios. Cuídese de eso. Cuídese de eso, mi amado hermano. La Biblia dice que ella ha olvidado los votos que había hecho delante de Dios, los votos matrimoniales, el ser fiel, ¿no? En la vida, en la salud, en la enfermedad, en abundancia, de ser fiel al esposo de su juventud. Ella ha dejado esos votos y ahora está buscando una víctima, está buscando seguridad y viene con palabras halagüeñas y así como el pobre Sansón, por medio de los labios aduladores de oh, de Dalila, de Dalila. Miren, el hombre más fuerte cayó derribado por una mujer. Sansón terminó como un zonzón. Y así que aquí está un padre advirtiendo, o sea, Salomón advirtiendo a su hijo, ten cuidado de estas muchachas. Hijo,
que vienen con palabras de elogio, pero su camino es el camino de muerte. Tú vas a sus casas y no sales de esas casas. Hay destrucción en sus caminos. Y así que el Padre advierte a su Hijo. Y necesitamos estar advertidos de la locura de olvidar los pactos que hemos hecho en nuestros votos matrimoniales para escuchar las palabras de una aduladora. Ninguno que va hacia ella regresa, ni quienes toman el camino de vida. Hermanos, vamos a ir terminando y vamos entonces a orar. Oremos pues. Dios querido, gracias te damos por tu palabra que nos guía, que nos orienta, Señor. Hoy día hemos recibido de verdad palabra tuya, Señor. Y cuando digo de verdad palabra tuya, no quiero decir que antes no la hemos recibido, sino que lo que quiero decir es que nos has hablado puntualmente, Señor. No sé a quién de nosotros estás hablando, pero Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra, a no rechazarla, porque si no, la destrucción, la calamidad viene a nuestras vidas. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser ejemplos para nuestros hijos, para nuestra familia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.